Hola, bienvenidos a este video donde vamos a hablar aquí sobre las coordenadas planas en Colombia. Ya hemos mirado que una de las coordenadas que maneja Colombia son las coordenadas geográficas o también llamadas coordenadas elipsoidales, que se derivan pues de un modelo elipsoidal que en este caso es el GRS 80. Pero también hay otro tipo de coordenadas que son denominadas coordenadas planas, en las cuales miramos en la cartografía que se nos presenta unos valores ya no en grados, minutos y segundos, sino en valores en metros. Esas se llaman coordenadas planas. Es más práctico utilizar o trabajar con coordenadas planas porque en un mapa medir dos puntos es mucho más fácil que estando en geográficas. Por lo general las coordenadas geográficas se las utiliza para plasmar o para representar áreas grandes, háblese de todo un departamento o inclusive todo un país. Pero para que haya para hacer más práctica las mediciones tanto de distancias como áreas, se trabaja las coordenadas planas. Para ese caso, las coordenadas planas, acuérdense que se derivan de una proyección. En este caso, la proyección oficial de Colombia es transversal de Mercator. Es la proyección que ha sido adoptada desde los inicios de la cartografía colombiana en los años 40 hasta la actualidad. Entonces, un modelo elipsoidal proyectado a un plano a través de la proyección transversal de Mercator, que es un cilindro transverso. Entonces, al pasarlo a planas, ya proyectadas las coordenadas, el IGAC establece 5 zonas, 5 regiones o 5 orígenes. Quizá se podría pensar que existe un solo origen, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y esto no se nos debe olvidar, que la cartografía maneja 5 orígenes. También hay otro denominado insular, todo para la parte de las islas, pero las más usadas en este caso nos vamos a concentrar en las siguientes, que son la zona, o el origen oeste, Bogotá centro, este central y este. Cada uno de estos orígenes tiene un punto de inicio, ¿sí? No es cero, sino se le ha establecido unas coordenadas de 1.000.000 y 1.000.000, tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces, en cada una de estas zonas tiene el origen en coordenadas planas de 1.000.000 y 1.000.000, que se los denomina como falso norte y falso este. Por eso es importante saber la zona, porque quizá un punto en la zona oeste tenga un mismo valor de coordenada que en las diferentes zonas. Lo que la diferencia es la zona en la que se encuentra. Por eso tenemos que saber en las coordenadas planas en qué zona estamos trabajando, porque si nos dan un punto cualquiera en coordenadas planas, si no sabemos la zona, pues podría ser en cualquiera de ellas, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos, cuando hablamos de coordenadas planas, saber qué origen o en qué zona estamos trabajando. Como podemos ver aquí en este mapa, nuestro departamento de Nariño la mayor parte se encuentra en la zona oeste, ¿sí? Hay una partecita en Tumaco que está dentro de la zona oeste-oeste. A veces cuando descargamos cartografía oficial o cartografía producida por el IGAC, o cartografía temática donde nos muestra, por ejemplo, suelos, geomorfología, etc., viene referenciada en planas con el origen Bogotá centro, para no tener que hablar o no tener que manejar unas coordenadas por cada uno de las zonas. Entonces, para mayor facilidad, solo la colocan
la coordenada, perdón, el origen Bogotá. Entonces lo que tocaría hacer es ajustarla a la zona al origen de cada uno de las áreas que le interesa. Bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, los orígenes de cada uno de esos puntos, de esas zonas, depende del modelo elipsoidal que se esté trabajando. O sea, el valor de la coordenada elipsoidal de cada una depende del elipsoide que esté trabajando o de bajo qué elipsoide se proyectó. Si fue con el elipsoide internacional 1909 o HIFOR 1924 o fue proyectado con un elipsoide GRS 80. Entonces, esto es muy importante saberlo, no aprendérselo de memoria, pero sí tenerlo presente. Entonces, el origen, por ejemplo, de la zona oeste para el departamento de Nariño, mire, con el elipsoide GRS 80, que corresponde al datum magna, el punto del origen tiene estas coordenadas y tiene el valor de 1.000.000 y 1.000.000 como falso norte y falso este. Como vemos, el falso norte y el falso este es de 1.000.000 para todas las zonas. Entonces, acá en el datum Bogotá, los valores del origen o el punto del origen en coordenadas elipsoidales o geográficas es diferente. Acuérdense que en la práctica la diferencia de posición entre el elipsoide internacional 1909 o HIFOR 1924 y el GRS 80 es más o menos de unos 530 metros. Es por esto, bueno, que en mucha cartografía, cuando encontramos estos valores en la esquina, entonces hay mucha cartografía, tanto digital o análoga, que nos muestra coordenadas no en grados decimales ni en grados sexagesimales, sino en valores en metros que corresponden a coordenadas planas y siempre con la información sobre qué zona o qué origen corresponde. En este caso, en este ejemplo, creo que es un mapa de geología, corresponde a la zona oeste. Estos datos corresponden a la zona oeste en el datum Bogotá. Las coordenadas planas se denominan coordenadas norte y coordenadas este. Las coordenadas este corresponden a estas verticales que cambian o aumentan hacia el este. Se llaman coordenadas este. Y las coordenadas norte son las horizontales que cambian o van cambiando hacia el norte. Por eso llaman también coordenadas norte. Entonces, recuerden, la cartografía colombiana en coordenadas planas se habla en coordenadas norte y oeste. Siempre tiene que estar referido a cuál zona corresponde, ¿no? Como en este caso, en este ejemplo, dice datum Bogotá. Ya sabemos que estamos utilizando aquí una cartografía plana que ha sido proyectada utilizando el modelo elipsoidal internacional 1909 o HIFOR 1924 para la zona oeste. ¿Cómo es el manejo de las coordenadas planas? Por ejemplo, aquí tenemos unos puntos A, B, C y D. Y E. ¿Cómo sabemos cuál es la coordenada de este punto? Como vemos, cada uno de esos puntos no está exactamente en unas de las líneas ni verticales ni horizontales, pero podemos nosotros derivar las coordenadas mediante unos cálculos. En este ejemplo, no nos dice la escala. Ahí nos habla simplemente del sistema de referencia, la proyección, el datum y el origen, la zona oeste.
Si queremos nosotros calcular las coordenadas, tenemos que saber necesariamente la escala. Luego les enviaré unos ejercicios para el manejo de las escalas. Pero en este caso, este mapa no tiene la escala, la vamos a calcular. ¿Cómo hacemos para calcular las coordenadas en este tipo de cartografía donde no tenemos la escala? Lo primero que tenemos que hacer es tomar una regla y mirar cómo cambia de una coordenada a otra coordenada. Esto va a ser nuestro punto de referencia. Puede ser cualquiera de las coordenadas que miremos en el mapa. En este caso vamos a tomar estas dos. De esta coordenada 938.000 a 940.000 hay un cambio de 2.000 metros. Estas coordenadas son las coordenadas este, están cambiando hacia el este y de punto a punto cambia 2.000 metros. Con una regla medimos las dos coordenadas y en este caso, en este ejemplo, mide 4 centímetros. O sea que un centímetro medido con la regla me equivale a 500 metros. 500, 1000, 1500 y 2000. Esto es lo que tenemos que hacer. Igual tendríamos que hacer para las coordenadas norte. Mirando las verticales, las líneas horizontales, las coordenadas horizontales que corresponden a las coordenadas norte, también en este ejemplo que les he colocado, mide 4 centímetros y cambia de 6.000 a 602.000 metros. Entonces hay un cambio de coordenada a coordenada de 2.000 metros, tanto en las horizontales o en las verticales. Obviamente estos valores cambian, no siempre va a estar a 4 centímetros, no siempre va a estar a 2.000 metros, o varía de acuerdo a la escala que se trabaje o de acuerdo al valor que le dieron aquí al programa para que le coloquen estas distancias de 2.000 o cualquier otro valor. Entonces, hacemos el siguiente cálculo. Si 4 centímetros en el mapa son 2.000 metros en el terreno, entonces un centímetro equivale a 500 metros en el terreno. Es decir, que un centímetro equivale a 50.000 centímetros en el terreno. En la escala del mapa se habla siempre en unidades de centímetros, entonces la escala va a ser 1/50.000 en ese caso, en este ejemplo. O sea que un centímetro medido en la hoja de papel equivale a 50.000 centímetros en el terreno o 500 metros en el terreno. Acuérdense que la escala es el número de veces que se ha reducido el terreno para poder ser representado en un plano. Entonces ya sabemos que la escala de esta cartografía es 1/50.000 o que un centímetro equivale a 500 metros. ¿Cómo hacemos para calcular las coordenadas de un punto? Primero, nos fijamos en la distancia que hay a la coordenada más cercana o cualquiera de las coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a medir de esta coordenada vertical 938.000 hay 2.2 centímetros. 2.2 centímetros. Entonces, de acuerdo a lo que miramos, si un centímetro equivale a 500 metros del terreno, pues 2.2 centímetros en el terreno, ¿cuánto equivale? Si hacemos la conversión, multiplicamos 500 por 2.2, nos da 1.100 metros. O sea que está a 1.100 metros de distancia de esta coordenada. A 1.100 metros de distancia, en línea recta, claro está, sobre esta coordenada. O sea que el valor de la coordenada, en este caso la coordenada este, sería el valor de 938.000 más los 1.100 metros. Hasta ahí tenemos el valor
de la coordenada este, sería los 938.000 más 1.100, que sería 930.100 metros. Ese sería el valor de la coordenada. Nosotros podríamos tener como referencia ya sea esta coordenada o esta coordenada. Si tomamos esta coordenada, tendríamos que restarle, ¿no es cierto? Medir cuántos centímetros hay de este punto a este punto A, de esta coordenada 940.000 al punto A. Y a este valor se tendría que restarlo, porque acuérdese que las coordenadas aumentan hacia el este. No tendríamos que aumentarle a este valor, sino restarle. Con ese podría también podríamos calcular la coordenada. Esta de aquí, esta línea que está aquí no sería una coordenada, pues el límite del papel es el borde del papel. Por eso aquí no tiene número, entonces no sería referencia. Esta no la vamos a tomar. Tendríamos que tomar valores conocidos. Bueno, hasta aquí entonces tenemos el valor de la coordenada este, sería 939.100. Para la coordenada norte procedemos de la misma manera. Ubicamos la coordenada más cercana, una de las coordenadas norte, en este caso sería 602.000, y medimos, en este caso nos da 2.3 centímetros. Como un centímetro equivale a 500 metros, 500 lo multiplicamos por 2.3 nos da 1.150. Obviamente lo que tenemos que hacer es tomar los 602.000 metros, le sumamos los 1.150 y ahí tenemos la coordenada norte de ese punto, que sería 603.150 metros norte. Entonces, el valor de esta coordenada sería 939.100 metros este y 603.150 metros norte. Recuerden que estos valores cambian de acuerdo al elipsoide, ¿no es cierto? O de acuerdo al datum que se esté trabajando. Este valor de estas coordenadas están referidas con el datum Bogotá, o sea que se está trabajando con el elipsoide Hayford. Si tuviesen un datum magna, estos valores serían diferentes, o sea, no se vayan a confundir, mejor dicho, hay que tener siempre presente, saber cuál es el datum de la cartografía, porque los valores cambian de acuerdo al elipsoide. ¿Cómo se pasa de coordenadas planas a geográficas o viceversa? Si tenemos valores de coordenadas planas, ¿cómo las pasamos a coordenadas geográficas? Bueno, hay unos procesos matemáticos algo complejos, pero también hay aplicaciones que nos permiten hacer estos cálculos de una manera mucho más fácil. Hay aplicaciones en línea o hay aplicaciones también para PC. Una de las aplicaciones más conocidas o más usadas para Colombia para hacer transformación de coordenadas ya sea planas a geográficas o geográficas a planas es el programa MagnaCirgas realizado por el IGAC. Esta aplicación la pueden descargar de la página del IGAC. Ustedes se van aquí a la sección Datos abiertos en el link Geodesia y en la parte de abajo aparece la aplicación para descargar. Ya va en su versión 4.2. Yo tengo la versión 3.0, es un poco menos pesada. Y ustedes la descargan. Cuando descargan el archivo, ustedes van a encontrar, primero lo descomprimen. Crean una carpetica que se llama Magna Pro 4.2 y dentro de esa la descomprimen. Al descomprimirla, ustedes van a encontrar estos archivos. A ver, miremos aquí en la 4.2 cómo aparece. Sí, también aparece estos archivos. Pero bueno, yo voy a utilizar la versión 3 que me parece como un poquito más estable. Ustedes igual pueden utilizar cualquiera. Si necesitan que se les envíe la versión 3 me dice. Bueno,
Entonces, por lo general, ustedes van a encontrar este archivo con el icono típico de Java. O sea, esta es una aplicación Java, no es un instalador, no es un archivo en el cual tengan que instalarlo como los programas típicos, sino que es un programa que no necesita instalación. Solamente si tienen instalado Java, le dan doble clic y el programa abre. Ustedes lo que tienen que hacer, si su computador no tiene Java, entonces van a Google y le colocan Java y descargan. Ustedes tienen que hacer el proceso, descarga gratuita y instalarlo. Si no tienen ese programa o no tienen instalado Java, no van a poder ver el archivo con este icono. Si no tienen instalado Java, este icono tal vez se vea como un archivo WinRAR o WinZip. Quizá uno diga es un archivo comprimido y he visto mucha gente que trata de descomprimir ese archivo pensando que dentro de esa está la aplicación, pero no es una aplicación Java. Entonces recuerden tener instalado Java. Entonces una vez tiene instalado Java, ustedes le dan doble clic, la aplicación se abre. ¿Sí? Esta aplicación tiene varios usos, pero nos vamos a concentrar solamente en transformar un punto, porque se puede ser usado para transformar varios puntos. Pero eso lo vamos a hacer ya en ArcGIS, lo que es la transformación de uno, varios puntos, incluso la cartografía, mapas, capas. La vamos a transformar de un datum a otro, o de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Pero para el caso de cambiar una coordenada o saber una coordenada geográfica que equivale en coordenadas planas, vamos a utilizar esta aplicación Sirgas. Le vamos a dar aquí un clic en conversión y transformación, le damos punto individual. Punto individual. Entonces, aquí miramos una interfase bastante intuitiva. Dice sistema de referencia de partida y sistema de referencia de destino. Entonces vamos a cambiar un punto de nuestro ejercicio. Tenemos aquí, vamos a cambiar esta coordenada, 939.100 metros este y 603.150 metros norte. Entonces, recuerden, estos datos están en coordenadas planas. Aquí nos presenta unas pestañas. Coordenadas elipsoidales, Gauss-Krüger, geocéntricas, planas cartesianas, que eso lo vamos a ver después. Pero recuerden que estas planas se llaman coordenadas proyectadas también. O también se llaman coordenadas Gauss-Krüger, como lo miramos, Gauss-Krüger, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacerle un clic ahí. Si estos datos estuvieran en coordenadas geográficas, tendríamos que trabajar en esta pestaña. Pero como son coordenadas planas, le vamos a hacer un clic aquí en esta sección Gauss-Krüger. Y colocamos los valores. Entonces, en norte, acuérdense, sería 603.150 y en este sería 939.100. El origen, es muy importante aquí el origen porque estos mismos valores pueden repetirse en cualquiera de las zonas, pero en este caso nos interesa la zona oeste. Este mapa es de una sección del departamento de Nariño y aquí en esta parte dice zona oeste. Las vamos a pasar, ¿a qué queremos pasarlas? Las vamos a pasar de Datum Bogotá, porque podría ser Magna Sirgas, ¿no es cierto? Pero aquí en el mapa dice Bogotá. Las vamos a pasar de Datum Bogotá, las vamos a pasar a Datum Magna Sirgas en planas. Le damos aquí Magna Sirgas, Gauss-Krüger
Y listo, no necesitamos darle más. Le damos calcular. Perdón, aquí me falta la zona oeste. Zona oeste y le damos calcular. ¿Sí? Como vemos, nos lleva el punto aquí a una sección del departamento de Nariño, donde corresponde esta cartografía o este mapa. Podría ser, por ejemplo, en la zona central, ¿no es cierto? Calcular nos lleva, obviamente, nos lleva a otro punto del territorio colombiano. Por eso es muy importante saber a qué zona estamos. Entonces, en este caso, la zona oeste. ¿Sí? Esta aplicación nos sirve también para mirar si nosotros tomamos, por ejemplo, un punto GPS y queremos saber qué plancha tendría que descargar, qué plancha base tendría que descargar del IGAC. A escala 1, 100.000 sería la 428. A escala 1, 25.000 sería la 428 4D. Y a escala 1, 10.000, aunque no está pues, disponible para descargarse, sería la 428 4D4. Lo más común por el momento es trabajar en estas dos escalas que están disponibles en la página del IGAC que ya hemos mirado. Entonces es muy importante, muy útil esta aplicación porque nos permite conocer a qué plancha podemos descargar. Bueno, eso es todo por hoy. Les voy a mandar unos ejercicios para que practiquen la conversión de coordenadas. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video tutorial.